Buenos días. Bueno, perdonar el tiempo de intermedio que teníamos que ponernos los micros. Muchas gracias a todos por estar aquí vamos a hacer una pequeña sesión para hablar de las oportunidades y los riesgos que puede tener la inteligencia artificial aplicada al sector del juego. Es verdad que ayer, con el mecanismo de detección de comportamientos de riesgo, ya se habló bastante de la inteligencia artificial y es verdad que se comentó que la inteligencia artificial es pura fuerza bruta de cálculo, ¿no? Y no le falta razón. Es cierto que es fuerza bruta de cálculo y yo, como responsable de la que me toca en la DGOJ de proveer las infraestructuras tecnológicas, pues es un reto a nivel de capacidades de computación y no tiene, desde luego, no le falta razón, pero sí me gustaría señalar que la inteligencia artificial, pues, y todos los sistemas que empecemos con los que estamos empezando a interactuar día a día, van a tener un importante impacto social en nuestra forma de relacionarnos, tanto entre personas como máquinas, ¿no? Y cabe decir que tendrá impacto en la cadena de valor y en especial de los servicios, que en España supone más del 75% del PIB y bueno, pues no podemos obviar ese punto, ¿no? Entonces, destacaros que, bueno, pues una vez comentado esto, que la dinámica de la sesión que vamos a tener hoy es reflejar tanto los puntos positivos o las oportunidades que podemos detectar en los sistemas de inteligencia artificial como aquellos riesgos que podemos detectar, ¿no? Entonces, la sesión será, pues, en primer lugar, José Antonio López, que nos acompaña hoy, hará una primera ponencia comentando los riesgos y oportunidades que él detecta, ¿no?, en el sector del juego, y luego Almudena Ruiz, que también, pues, hará lo mismo, ¿no? Que, como sabéis, podéis hacer tanto aportaciones con preguntas a través del QR, como en el formulario también podéis añadir riesgos y oportunidades que no comentemos en la sesión, que os parezca interesantes para que podamos debatir al final de las ponencias. Entonces, José Antonio dará comienzo a su presentación. Comentaros que José Antonio López Moreno es profesor titular de la Universidad del Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Psicología por la UCM y cuenta con una amplia trayectoria docente e investigadora en el ámbito de la neurociencia del comportamiento, la innovación educativa y la transferencia del conocimiento. Ha sido investigador principal y participante en numerosos proyectos de I+D, financiados por organismos nacionales e internacionales, como el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Instituto de Salud Carlos III o la Federación Española de Ciencia y Tecnología. Es autor de 59 publicaciones científicas y fundó la empresa con base tecnológica Mideloy en la UCM para el desarrollo de herramientas digitales para la mejora del aprendizaje y la salud. En los últimos años ha incorporado la inteligencia artificial como herramienta educativa y de creación tecnológica, promoviendo su aplicación en entornos formativos no técnicos. Actualmente combina la investigación académica con la divulgación y la formación aplicada, orientada a democratizar el acceso al desarrollo tecnológico mediante el uso de inteligencia artificial como traductora del lenguaje humano y los lenguajes de código de software. Así que, cuando quieras. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la presentación. Me voy a poner de pie. Y creo, aquí está la presentación. Pues en primer lugar, lo que quería era agradecer, pues, a la organización del Congreso y especialmente a Justo Sancho por la amable invitación. La verdad, para mí es un placer y un honor estar aquí. Y también, pues, agradecer a todos los participantes, los que están aquí y los que están online. Es un viernes, creo que hay muchas cosas atractivas que hacer, así que agradezco mucho su tiempo de estar aquí. Bien. Pues en esta presentación la voy a dividir en dos partes fundamentales. Una va a ser en comentar muy brevemente un proyecto de investigación que nos dio la Dirección General de Ordenación de Juego y luego seguidamente hablaré, pues, de las oportunidades y los riesgos que ya ha presentado Justo. Bien, el proyecto que nos concedieron era, pues, para estudiar la inteligencia artificial e impulsividad para la prevención y predicción del comportamiento de los juegos de azar. La impulsividad no es nada novedoso y en la ciencia nos gusta mucho la novedad, pero sigue siendo un concepto fundamental para comprender el comportamiento, especialmente el comportamiento en la adicción.
queríamos usar la inteligencia artificial para evaluar los comportamientos y evaluar, en este caso, la impulsividad como parámetro para predecir el comportamiento y en planes de prevención. Versus la evaluación tradicional, que se basa en que todos los participantes pasan todas las preguntas, emplean todo el tiempo necesario, la inteligencia artificial que ofrece una experiencia de que va cambiando las preguntas, van cambiando en función de las respuestas del participante. Por lo tanto, al final, ¿eso en qué redunda? Tenemos una evaluación mucho más precisa y mucho menos tiempo. La variable que sale aquí entonces es que la inteligencia artificial permite la personalización de la evaluación, haciendo esto más precisa y en menos tiempo. Les voy a mostrar aquí uno de los ejemplos que tuvimos. Hicimos diversas pruebas que desarrollamos, todas de manera digital, y les voy a mostrar aquí uno de los ejemplos de cómo se puede variar el comportamiento añadiendo simplemente, por ejemplo, el factor de subjetividad. Aquí lo que hicimos en esta prueba hicimos pues una aplicación que era test de apuestas en tenis y le dimos información real, información del ATP, en el sentido que los jugadores profesionales en el ATP, cuando se gana el primer set, hay un 80% de probabilidades de ganar el partido. Tenía esa información y también tenía información factual, de hecho, de que si ya no se gana ese primer set, pues la probabilidad de ganar el partido es un 50%, es decir, ya de tirar una moneda. O sea, con esa información factual partían los participantes para hacer 30 apuestas. Y aquí vimos qué pasaría si añadimos a toda esa información factual un poco de subjetividad. Los resultados fueron estos. Tenemos que ese fue el dinero apostado de los 1.000 euros que partían, tenemos que tenían un 80%, es decir, sabiendo que cuando se gana el primer set es un 80%, tenemos esos son los resultados. Esto es cuando se había perdido el primer set, es decir, aquí se ve que es una decisión completamente racional. En cuanto ya se ha perdido el primer set, pues tenía las estadísticas, reducir la apuesta. Pero ¿qué ocurre cuando añadimos? Fíjense, intuyes que está más cansado tu jugador favorito, notas que está más motivado o muestra la misma energía, cosas que es completamente subjetivo. Estamos hablando de percepción, que intuyes que está más motivado, etcétera. Pues bueno. Pues, ¿qué vemos entonces? Fíjense que en cuanto se añade la subjetividad, es la información factual la tienen de las estadísticas, pues la información racional. Ahora bien, cuando se añade solamente este aspecto subjetivo, pues ya se dispara la apuesta y es prácticamente casi como la máxima apuesta. Bien, con respecto a impulsividad, nuestro grupo de investigación ha tenido mucha experiencia en evaluar programas de prevención en la Comunidad de Madrid. Hemos evaluado miles de alumnos y lo que ha acabado convencido es que la impulsividad es un factor causal de la adicción. Porque muchas veces una persona cuando entra en una adicción, pues evidentemente luego entra en un ciclo pues de impulsividad, compulsión. Pero aquí son chavales entre 12 y 16 años y que lo que vimos era que ellos no han tenido todavía la oportunidad de volverse adictos como tal, pero de manera sistemática, durante todos los años, de manera replicable y robusta, veíamos que los chavales que eran más impulsivos eran los que consumían sustancias, Estamos hablando de las primeras sustancias, tabaco, alcohol. O sea que sin ninguna lugar a dudas estoy convencido de que la impulsividad es un factor causal para lo que es la conducta de adicción. Bien. Sin embargo, pasamos este test digitalizado, que es el que hemos usado mucho, y también hicimos diversas pruebas, como por ejemplo puede ser diversas pruebas que relacionadas también con la impulsividad, como puede ser el Stroop, también tenemos el refuerzo de morado o las pruebas también de un compromiso entre la rapidez de respuesta y el acierto. Y curiosamente, esta es la matriz de resultados, no hay correlación. Estamos mirando impulsividad, pero cada una parece que corresponde a un proceso distinto. O sea, esta es la cosa que más me ha llamado la atención, que de todas las pruebas que hicimos para evaluar impulsividad, no hay correlación entre ellas. ¿Qué es impulsividad? Que es el núcleo de este proyecto. La impulsividad podemos considerarlo como una caja negra, ¿verdad?, que es entre la persona, entre el estímulo y finalmente la decisión, el acto. Esa caja negra, ¿qué ocurre? Pero impulsividad en realidad es tiempo. Una persona impulsiva va a tardar menos tiempo en tomar una decisión y por eso caracteriza la impulsividad. Mientras menos tiempo, más impulsivo. Por lo tanto, impulsividad lo podemos definir como tiempo. Y si lo medimos tiempo, ¿qué es lo que hicimos? En todas y cada una de las pruebas lo que pusimos fue el tiempo de reacción. Y una de las sorpresas que encontramos, aquí tenemos cómo se contesta ese test,
que antes clásicamente pues era en papel y tú tienes una puntuación final. Aquí tenemos el resultado de ese mismo test, pero encontramos dos cosas muy interesantes. La primera es que las personas van cambiando. Es decir, tú antes en un test de papel venías la puntuación final y ya está. Aquí vemos que hasta las personas, son 15 ítems y vemos que tiene hasta 18 respuestas y hasta más de 20 respuestas. ¿Qué ocurre? Que la persona está cambiando y cuando cambia incluso con la información del otro ítem. Es decir, a mí me llama mucha atención cuando dice piensa las cosas cuidadosamente, cuando se ha encontrado ese ítem, anda, vuelve hacia atrás y recambia otras respuestas que ha dado. Entonces tenemos aquí información entre que la persona es va cambiando su propia respuesta en función de la información que se va encontrando y luego, por otro lado, también tenemos el tiempo de reacción que nos dice la impulsividad y un poco más la espontaneidad. Y uno sabe que, por ejemplo, tanto la mentira o cuando tiene que procesar un poco más la información, pues lleva más tiempo de reacción. Bien, por lo tanto, la conclusión de esto es que casi con la inteligencia artificial y medir todos estos parámetros a nivel de microsegundos, podemos casi intuir, podemos extrapolar cómo la persona piensa. Bien, dicho esto, que son ejemplos reales de lo que supone ahora los desafíos y lo que son las oportunidades. Como primer desafío, y dentro siempre del contexto de la normativa europea aprobada ahora en 2024 sobre la inteligencia artificial, el primero es la transparencia algorítmica, es decir, derecho a entender cómo la IA personaliza la experiencia del juego. No es que se tiene que saber el código, pero sí saber cómo decide, es decir, cómo para mí personaliza la experiencia esa máquina, qué criterios, qué parámetros ha elegido para personalizar para mí esa experiencia. Ese sería el primer desafío, que tener muy claro cómo esa máquina decide y me expone a mí a ciertos juegos, a ciertos estímulos, etc. El segundo es el riesgo de manipulación mediante técnicas de IA para fomentar el juego excesivo o problemático. Ya antes el anterior conferenciante, Guillermo, nos ha comentado distintos parámetros que usan, colorines, tiempo, exposición, etc. Por lo tanto, aquí, cada vez más con la IA, se puede evaluar de manera, paralela, por debajo, en el back-end, y puedes aprovechar microvulnerabilidades de esa persona. Por ejemplo, una persona que sabemos que es más impulsiva, pues también podemos, ofrecerle otra serie de juegos, que entraría, de hecho, con el tercer desafío, que son los sesgos algorítmicos. Un sesgo algorítmico, pues justamente sería eso, detectar una persona que es impulsiva o que tenemos datos socioeconómicos o que tenemos datos de nivel cultural para exponerles a una serie de juegos u otros, porque la respuesta va a ser diferente. Por lo tanto, eso también es una cuestión a tener en cuenta. Y luego tenemos el equilibrio entre la personalización comercial, porque al final es un negocio, es decir, que por supuesto el operador quiere que el usuario tenga la mejor experiencia. Siempre entendemos y se defiende un uso responsable. Y luego lo que es el juego, que sería la opción de maximizar el beneficio por usuario. Y aquí entramos en el dilema de si existe la autonomía, es decir, el dilema de la autonomía. Voy a poner dos polos. Por un lado tenemos el polo de que una persona es víctima que está expuesta a ese juego y entonces, no es responsable de sus actos y la pérdida de dinero, de social, de tiempo que ha empleado, pues es, por todos los estímulos que le han puesto y la persona es víctima de esos estímulos. Ese sería un extremo. Y en otro extremo tenemos la persona que es completamente responsable de sus actos y toda la pérdida de dinero, la pérdida de tiempo y de relaciones sociales, todas esas pérdidas es completamente debida a que el individuo es completamente responsable de sus actos y decide en su momento en jugar y nadie le está poniendo, una pistola en la cabeza para que esté jugando. O sea, tenemos esos dos extremos que, por supuesto, la postura no está ni en uno ni en otro, pero ahí es donde se puede discutir dónde se debe situar, sobre la autonomía del individuo. Bien, y con respecto a las oportunidades, pues esos mismos riesgos también se pueden convertir en oportunidades. Es decir, que la propia evaluación puede, por ejemplo, en lugar de si tenemos una persona con impulsividad, sabemos que es un factor de riesgo, pero quiere decir que también es una oportunidad. ¿Para qué? Para a esa persona tener un seguimiento especial y decir, atención, esta persona es impulsiva, pues necesita una mayor atención, necesita un mayor cuidado, una mayor, parametrización
para que esa persona tenga un juego responsable, porque va a ser más probable que no lo tenga. Por lo tanto, las variables que son de riesgo muchas veces son justamente variables que pueden ser pues, de ayuda, de autocontrol. Y sobre estas medidas de autocontrol lo ha englobado que la inteligencia artificial podría engranarse en los 3 tipos de prevención que tenemos: la prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria sería un tipo de prevención de manera general, es decir, que son las campañas de formación, información, de manera independientemente. No sabemos quién es el receptor, pero se da esa información para prevenir y fomentar el juego responsable. Es decir, una persona cuando entra en una aplicación o cuando entra en la plataforma, pues tiene una información informándole, advirtiéndole de posibles consecuencias de adicción o de pérdida de dinero, etcétera. Lo que es una prevención universal, como puede ser como la adicción a drogas de abuso, que te aparece ahora mismo. No sé si lo han visto ustedes, la adicción a los porros ahora mismo, que está en televisión española. Eso da igual que lo vea un niño de 7 años que de 35. Bien, prevención general. Luego tenemos la prevención secundaria, que en este caso es ya indicada. Tenemos ya pues, parámetros que nos indican o síntomas que esa persona ya tiene pues, problemas con el juego o es una población de riesgo. Como, por ejemplo, vuelvo a insistir, una persona con impulsividad. Ya tenemos ahí un factor que dice, ojo, ya tenemos aquí una prevención indicada. Ya no vale un mensaje general, sino esa persona tiene que tener pues, una serie de alertas personalizadas, una serie de seguimiento dependiendo a esas características. O si, por ejemplo, ya ha empleado, digamos, 3 o 4 horas en jugar a altas horas de la noche. Por lo tanto, ahí ya hay que tener pues, una serie, la inteligencia artificial, detectar esto y poder poner una serie de cortapisas de limitaciones a esa persona. Siguiente sería la prevención terciaria, que aquí estamos hablando ya de reducir las secuelas. Ya tenemos una persona, pues a lo mejor con, digamos, problemas, nada de juego responsable, y podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudar al tratamiento de apoyo. Por ejemplo, puede ser con chatbots o creación de grupos y diversas técnicas de mantenimiento de la abstinencia al juego. Y ya, y yo creo que con esto voy a acabar. No sé si estoy en tiempo. Sí. Muy bien. Y bueno, por último, agradeceros otra vez su atención y por discutir conflictos de intereses. Esta presentación la he generado con 3 inteligencias artificiales, en ChatGPT de OpenAI, en Claude de Anthropic, en Gemini de Google y Sora, que también para generar las imágenes, como esta. ¿De acuerdo? Y otra vez agradecerles su participación. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, voy a dar presentación a Almudena Ruiz. Almudena Ruiz es doctora en Ingeniería Informática por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en inteligencia artificial, profesora contratada, doctora acreditada por ANECA y cuenta con un sexenio de investigación reconocido. Desde el 2017 forma parte de la Universidad Internacional de La Rioja, donde ejerce como profesora e investigadora. Entre el 20 y el 24 ha dirigido académicamente el máster universitario en inteligencia artificial, contribuyendo a que este programa sea una referencia, ¿no? en este sentido. Su línea de trabajo se orienta hacia el uso de la inteligencia artificial con impacto social y especialmente en ámbitos educativos, psicológicos y de comportamiento digital. En la actualidad es investigadora principal y miembro del equipo en varios proyectos centrados en relación entre la tecnología, la conducta y la salud pública. Entre sus principales trabajos destacar el diagnóstico digital, análisis de las percepciones públicas en redes sociales de los daños asociados al juego y la detección temprana de factores de riesgo del trastorno de juego mediante técnicas de IA, Machine Learning, con perspectiva de género y transcultural, financiado por en este caso, el Ministerio de Consumo. Comentar por último que antes de dedicarse a la investigación ha trabajado como Data Scientist en empresas tecnológicas como Smile & Learn o LingoKids, aplicando algoritmos de IA para personalizar experiencias de aprendizaje y analizar el comportamiento de los usuarios. Cuando quieras, Almudena. Pues muchas gracias. Yo me vais a permitir que me quede aquí sentada para variar el ritmo de la sesión y ser un poco la diferente del resto de compañeros. Pues lo primero, gracias Justo por la presentación y también gracias por la invitación para participar en este congreso. Para mí es un placer como tecnóloga compartir pues, con todos vosotros y vosotras este espacio para reflexionar cómo la IA, ¿no? Esta tecnología que parece que está cambiando nuestra manera de
enfrentarnos a las cosas, nuestra manera de relacionarnos y nuestra manera de actuar, cómo esta tecnología influye también en un ámbito tan relevante o en una industria tan relevante como es la industria del juego. Porque no podemos obviar que la IA pues es una tecnología transversal, ¿no? Está en todos los ámbitos y cada día más presente en nuestro día a día. Y por lo tanto, me parece muy importante que tengamos, lo que os digo, este espacio de reflexión, ¿no? Yo he venido aquí no para hablar como técnica o tecnóloga, sino de cosas muy técnicas que no pretendo, sino para haceros reflexionar desde mi experiencia como siendo experta en IA y la experiencia que he adquirido trabajando en equipos pues, con gente de la psicología, de cómo la IA tiene esos riesgos y esas oportunidades en este sector del juego. Y me gustaría empezar por el principio de todo. ¿Qué necesita la IA para poder entrar en el sector del juego? Datos. Yo creo que a día de hoy nadie duda de que los datos son el oro de nuestro tiempo y que cualquier interacción que realizamos en un sector digital deja rastro, produce datos. Y esos datos son los que va a permitir que la IA realice su trabajo. En el sector del juego, y me voy a centrar en el juego online, ¿no? Donde es más evidente ese rastro de datos que dejamos, los datos son especialmente ricos, ¿no? Lo hemos ido escuchando a lo largo de la mañana. Tenemos decisiones que toman los usuarios, si siguen jugando, no siguen jugando, cuándo paran, cuándo no paran, el tiempo de interacción, tenemos los tiempos de respuesta, cuánto apuestan, las transacciones y también, algo que quizá no es tan evidente, pero también tenemos el dato de en qué momentos están jugando. Y de ahí podemos inferir o podemos sacar perfiles que nos hablan de momentos de vulnerabilidad o momentos de éxtasis o, bueno, momentos en los que se está jugando. Ahí hay un filón, ¿verdad? La IA, ¿qué es lo que hace? Convierte estos datos en conocimiento y en poder. Y ya sabemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Bueno, pues ese poder que tiene la IA con esos datos lo podemos utilizar de dos formas muy distintas, ¿no? Lo podemos utilizar para proteger al jugador, anticipando riesgos, promoviendo un juego responsable, o lo podemos utilizar para explotar su vulnerabilidad, maximizando pues, el tiempo de gasto, el enganche. Bueno, entonces yo hoy quiero proponeros reflexionar sobre estas dos caras de la misma moneda. Vamos a hablar sobre las oportunidades, y voy a empezar sobre las oportunidades, y luego de los riesgos de la IA. Me voy a quedar con tres oportunidades en el día de hoy. La primera, y yo creo que de la que hablamos todos y todas y que parece como más evidente, es la detección temprana del juego problemático, ¿no? Esto es algo que beneficia o es una oportunidad para los jugadores y también para los operadores y, voy a añadir, para los reguladores, ¿no? Con los modelos de IA, con técnicas de IA centradas en Machine Learning, podemos detectar cuáles son esos patrones, ¿no? Si la IA algo hace bien es detectar patrones, eso lo hace muy bien, está totalmente especializada. Y con todos esos datos que os digo que es el oro de esta tecnología, podemos fácilmente detectar esos patrones. Patrones que nos van a permitir anticipar la alerta, ¿no? No solo reaccionar cuando el daño ya está hecho, sino anticiparnos, ¿no? Es una manera de proteger al jugador. Imaginemos un sistema de juego que detecta que hay un jugador que lleva 3 noches seguidas pues aumentando su ritmo de juego un 40% y le sugiere pues, automáticamente un descanso o un límite del depósito. Esto es algo que puede hacer la IA. Algunos diréis, qué ilusa, ¿no? ¿Cómo hacer eso en un sistema de juego si el negocio es otro? Bueno, pero la IA lo puede hacer. No estoy aquí para tomar decisiones, sino para plantearos esa reflexión. La IA puede hacer eso. Y esa sería la diferencia entre un modelo orientado al beneficio y un modelo orientado al bienestar. Para poner en evidencia que esta detección temprana de factores de riesgo se puede llevar a cabo, pues voy a hablar brevemente del proyecto financiado por el Ministerio de Consumo precisamente sobre esto, ¿no? Desde el equipo de investigación
que formamos pues, por gente técnica y por gente de la psicología financiada en la convocatoria de 2024, utilizamos la herramienta SPAD, que es una encuesta que se hace a nivel europeo para adolescentes, una encuesta súper detallada con un montón de preguntas y factores. Pues a través de esa pregunta y con técnicas de IA pudimos analizar cuáles podían ser los factores de riesgo vinculados al juego problemático, ¿no? Y de ahí, ¿qué conclusiones se extraen, que están publicadas en revista científica? Bueno, pues como que el 13,74% de los adolescentes europeos, y hablo de adolescentes, ¿vale?, menores de edad, adolescentes europeos tenían problemas de juego. En toda Europa pues, había mucha disparidad en cuanto a países, pero en general era eso, que es una proporción relativamente significativa, ¿vale? Es bastante significativa. Y además, en esos factores de riesgo, que os digo que cambiaban mucho entre países, pero el común, que ya también lo han dicho José Antonio antes, que en su estudio también salía, era el consumo. El consumo de alcohol y sustancias era algo que estaba en todos, ¿no? Cómo eso está vinculado a factores es un factor de riesgo, ¿no?, al juego problemático. ¿Cuál es la otra oportunidad que tiene la IA, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar la IA en el sector del juego? Pues la personalización responsable de la experiencia de juego, ¿no? Y aquí quiero hacer hincapié en la palabra responsable, ¿no? Es una oportunidad muy grande que tiene la IA. Los mismos algoritmos que hoy utilizamos, que se utilizan pues para recomendar qué película vemos en una plataforma online o para qué trayecto de coche vamos a utilizar, se pueden utilizar para promover una experiencia de juego más responsable, ¿no?, y más saludable, por así decirlo. Por ejemplo, un sistema de IA podría identificar que un jugador pues, tiende más a jugar cuando está frustrado. ¿Cómo podemos detectar que está frustrado? Bueno, pues tenemos una herramienta muy sencilla, ¿no? Se juega online con los teléfonos móviles y se pueden sacar muchos datos de ahí. Entonces, podemos saber cuándo está jugando un jugador, era lo que os decía al principio. Y una vez que la IA detecta eso, pues puede ofrecer pausas automáticas, límites flexibles o recordatorios de autocontrol. En la sesión de antes de la mañana se hablaba de que si se explicaba cómo funcionaba el juego y había como educación, pues se jugaba de otra manera. Bueno, pues la IA nos puede ayudar a añadir esa educación en el juego. Y aquí entran en juego pues, los sistemas de recomendación, ¿vale? Podemos hablar de sistemas de recomendación híbridos que pueden personalizar pero sin inducir al riesgo. Podemos hacer sistemas de aprendizaje por refuerzo con restricciones éticas. Claro que aquí entra en juego también pues, la ética, ¿no? Optimizar objetivos con límites, ¿no? Maximizar la satisfacción del usuario pero sin aumentar ese tiempo de juego. Eso se puede hacer, ¿no? ¿Cómo se hace o si interesa hacerlo o no? Eso es otro debate, pero que la IA tiene la oportunidad de hacerlo y está preparada esta tecnología para hacerlo, eso es una realidad. Y luego también se puede hacer segmentación de jugadores para, como os digo, para hacer esa personalización responsable del juego, ¿no? Podemos adaptar los mensajes que se mandan según el tipo de jugadores, hacer límites de juego a jugadores con iguales intereses y demás, ¿vale? Todo esto nos lo permite hacer la IA. Y la última oportunidad que quería traer hoy aquí es la IA como aliada en la detección del fraude, que esto beneficia a los operadores, a los jugadores y en parte también a los reguladores, ¿no? La IA es una herramienta que nos puede detectar fraude en el juego, nos puede detectar bots que están jugando, nos puede detectar que el sistema está haciendo trampas para jugar conmigo, que no cumple una regulación, y también bueno, puede detectar pues, lavado de dinero, cosas por el estilo. En transacciones donde existen, en plataformas donde existen millones de transacciones diarias, los sistemas de IA a mí me parece que son fundamentales para detectar este tipo de comportamientos y prevenir así el fraude. De una manera técnica pues, se pueden aplicar un montón de técnicas que ya se utilizan en otros sectores, como el sector bancario, ¿no? Pues se puede utilizar técnicas de procesamiento de lenguaje natural para hacer una detección de chats que son fraudulentos, ¿no? El procesamiento de lenguaje natural es un área que está muy explotada y se puede identificar claramente cuando un chat está siendo fraudulento, la persona que está hablando es un bot, es un humano, eso se puede
se puede hacer. O la persona que está, o también se puede detectar que la persona que está hablando, pues oye, tiene un enganche, o incluso me atrevería a decir que la persona que está hablando en ese chat, pues a lo mejor no es quien dice que es, ¿vale? En casos de que menores que se hacen pasar por menores de edad para jugar, o bueno, otro tipo de asuntos, ¿no? Todo este tipo de técnicas se pueden utilizar para fortalecer, ¿no? El resultado con esta oportunidad que tiene la IA, para mí me parece que es doble, ¿no? Primero, más seguridad para el jugador, mayor cumplimiento normativo para el operador, ¿no? Yo creo que una IA bien usada fortalece la integridad del sistema de juego. Y ahora vamos a hablar de los riesgos, ¿no? Las oportunidades son reales, luego ya veremos cómo se pueden aplicar o no aplicar, pero también existen riesgos, que quizá los riesgos es lo que más a priori nos viene o lo que estamos más familiarizados de buscar. Y aquí es preocupante que la misma IA que puede proteger al jugador es la misma que puede manipular al jugador, ¿no? Voy a hacer lo mismo, voy a contaros 3 riesgos que a mí me parecen como los más relevantes. El primero de ellos es la personalización adictiva, ¿no? Hablo cuando la IA es capaz en lugar de cuidar al jugador, hace lo contrario, ¿no? Aprende a mantenerlo enganchado. El engagement es una palabra muy de marketing, que si la traducimos es enganche, y enganche se puede asociar a adicción, ¿verdad? Claro, si la hablamos en redes sociales, vamos a buscar el engagement, queda como bonito, pero vamos a pensar en lo que se traduce eso, ¿no? Que se traduce en enganche, en adicción. Si la IA trabaja por eso, vamos a conseguir, pues eso, llegar a juego problemático. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, pues cuando el sistema se entrena para optimizar métricas como tiempo de pantalla, número de apuestas, frecuencia de depósito. Los algoritmos no saben de ética, ¿no? Solo sabe que si envía un bono después de una pérdida, el jugador suele apostar más. ¿Y entonces qué hace el algoritmo? Lo repite, lo perfecciona, ¿no? Y lo automatiza. Antes mostraba unos ejemplos de un juego que decía, si has perdido más de 10 euros, te doy un bono para el día siguiente. Claro, eso la IA lo va aprendiendo, entonces automatiza. Eso se convierte en una personalización adictiva. Técnicamente esto lo vamos a lograr pues, con aprendizaje por refuerzo, bueno, con sistemas de refuerzo conductual, ¿vale? ¿Qué es el resultado que tenemos aquí? Pues una personalización hiperadictiva que va a explotar la vulnerabilidad del jugador para conseguir ese enganche. Desde el punto de vista ético, y tengo que hablar siempre en los riesgos de la ética, claro, se acerca peligrosamente al concepto de manipulación algorítmica que está recogido pues, en el Reglamento Europeo del uso de inteligencia artificial, ¿no? Y por eso aquí el reto, me vais a permitir que cuando os hablo de riesgos voy a hablar como de soluciones a esos riesgos, porque para mí es imposible separarlo. Bueno, pues en el reto con este riesgo no es eliminar la personalización, no, porque al final el negocio está ahí, pero sino vamos a redirigir esa personalización pues, hacia el bienestar, ¿vale? Segundo riesgo que os quiero comentar hoy, la dependencia tecnológica. Cada vez existen más decisiones críticas pues, de operadores o de reguladores que están automatizadas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a veces los sistemas automáticos fallan, ¿no? Eso puede ser pues una pequeña trampa, y aquí introducimos el concepto de sesgo de automatización, que también se hablaba antes. El sesgo lo tenemos cuando nuestra IA ha sido entrenada con datos que se parecen mucho entre sí, ¿no? Esto lo hemos visto en muchos ejemplos. Una IA que siempre está entrenada con imágenes de gente europea no es capaz de detectar a una persona de otro continente. Pues esto pasa igual en los datos. Si la IA está entrenada con un jugador de un determinado tipo, no va a aprender de otro tipo. ¿Y en qué nos va a llevar a esto, esa dependencia tecnológica? Pues que quizás se bloqueen cuentas de manera indebida, o lo contrario, que no se bloqueen cuentas que sí deberían bloquearse, ¿vale? La solución aquí, en esta dependencia tecnológica, no es desconfiar de la IA, no os quedéis con que estoy diciendo eso, para nada, ¿no? Yo siempre la voy a defender, sino vamos a mantener al humano o a la persona en el circuito, ¿no? Vamos a supervisar, vamos a auditar y también vamos a cuestionar los resultados automáticos, ¿no? La IA está ahí para ayudarnos, para hacer tareas de manera más rápida, más fácil, pero no dependamos absolutamente todo de ella, sobre todo cuando hay decisiones críticas.
Y el último riesgo que quiero traer hoy aquí, y que es como muy real, es el uso indebido de datos personales, ¿no? Tenemos los datos, que es oro, pero con esos datos se puede sacar todo de una persona, ¿verdad? Los sistemas de IA en el juego online se alimentan, como os decía, de una cantidad inmensa de datos, historiales de apuestas, transacciones, comportamientos, tiempo de respuesta. De ahí os decía que se pueden sacar patrones psicológicos. Y aquí surge el dilema, la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos vigilando al jugador? ¿Y qué van a hacer con esos datos? Porque esos datos se pueden utilizar para sacar perfiles sociológicos o psicológicos que quizá están mal, ¿no? Y entonces ya me están etiquetando como jugador de una manera que yo no soy así. Se puede sacar, claro, mi historial de transacciones bancarias, con el peligro que tiene también eso. Y también pues hay un riesgo de predicción de propensión, es decir, saber quién es más probable que deposite o se reactive con una oferta, ¿vale? Cómo estamos utilizando los datos. Y aquí, en este riesgo real y que existe, pues vuelvo a hablar de nuevo de la ética y de la auditoría, ¿no? La auditoría que nos puede utilizar la IA para hacer ese seguimiento a cómo se hace ese uso de datos, que además pues tenemos afortunadamente los reglamentos de protección de datos, tenemos también a nivel europeo existen también reglamentos que nos permiten saber qué hacemos con esos datos, ¿no? Entonces, la IA no necesita conocer la identidad del jugador para protegerlo, pero sí que necesita límites y transparencia en cómo maneja sus datos, ¿no? Y nosotros como actores implicados necesitamos también que la IA nos propone eso. Y con esto os he presentado los riesgos y eso sí que dejadme que quiero terminar con una pequeña idea, ¿no? Que el riesgo no está en la tecnología, sino en cómo decidimos utilizarla, ¿no? La tecnología nos puede servir para llevar a cabo esas oportunidades y hacer un uso responsable, ¿no? Un juego responsable, o se puede utilizar para todo lo contrario, para manipular, ¿no? Si la entrenamos para proteger, encontrará señales tempranas de daño, factores de riesgo y será una buena herramienta. Si la entrenamos para maximizar otro tipo de elementos, pues se convertirá en algo que quizá no deseemos, ¿no? La IA para mí no es el enemigo del juego, puede ser una gran aliada, pero solo, como os decía, si decidimos que el objetivo con el cual se va a utilizar no es simplemente hacer que juguemos más, sino que tengamos pues, un juego responsable o que se juegue mejor. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Como veis, hemos abordado la IA desde una perspectiva de tener un yin y el yang, ¿no? De tener un equilibrio entre qué cosas positivas puede tener y qué riesgos, ¿no? Podemos encontrar. Y hemos comentado riesgos desde la falta de transparencia algorítmica, el riesgo de manipulación, los sesgos, la personalización adictiva, la dependencia tecnológica o la falta de supervisión humana, ¿no? Como riesgos, ¿no? Recapitulando un poco. Y entre las oportunidades, pues autocontrol, herramientas de autocontrol, prevención, detección temprana, prevención, es algo que nos puede ayudar. También la lucha contra el fraude y una personalización responsable, ¿no? Que ahí tiene esa doble faceta, ¿no? Entonces, os animo a que con el QR, si no habéis mandado algún riesgo o oportunidad, que lo mandéis o alguna pregunta. Y voy a aprovechar, mientras mis compañeros terminan de revisar las aportaciones que nos habéis hecho, para comentar, ya que tenemos operadores de juego, ya hay representantes de los jugadores, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ¿vale? Que han comentado tanto José Antonio como Almudena. Pues comentaros que es una regulación que, aunque se reguló inicialmente como directiva en 2020, ha sido implementado como un reglamento en 2024, el 1689, y es un reglamento que se orienta a clasificar los riesgos de la IA desde la perspectiva de la Unión Europea de salvaguardar la privacidad y la confidencialidad de nuestros datos personales. Clasifica los riesgos, ¿no? Y como veis, pues hay sistemas que no se consideran de IA, como aquellos que sean determinísticos, por ejemplo, o aquellos más sencillos.
También hay sistemas de IA que no entran dentro del ámbito de este reglamento, que son aquellos que se utilizan única y exclusivamente para la identificación biométrica o la identificación de personas para el acceso a servicios, con lo cual es importante tener en cuenta que esos sistemas de IA no entran dentro del ámbito de este reglamento. Y luego ya empieza a hablar de distintos sistemas que tienen, pues, bien que por la naturaleza son sistemas prohibidos, y entre ellos me voy a referir a, como veis ahí arriba a la derecha, a la manipulación cognitivo-conductual, de la que hemos estado hablando como un riesgo de la IA. Es un sistema prohibido en la Unión Europea. Y sistemas que son de alto riesgo. Los sistemas de alto riesgo, pues, requerirán de una serie de medidas y salvaguardas, ¿vale? Y con tal de no extenderme demasiado, y aunque creo que esta imagen sí que os puede ayudar a encontrar posibles riesgos, quería destacar que los sistemas de IA, a partir de la entrada en vigor de este reglamento, va a haber una autorización ex ante de todos los sistemas de IA que se desplieguen o se desarrollen en el ámbito europeo, en la Unión Europea. Para ello habrá unos organismos notificados que se encargarán de evaluar esos sistemas. Además, todos los sistemas de inteligencia artificial que ya estén en el mercado serán evaluados ex post por autoridades de vigilancia de mercado, que en España será la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la AIS. Y comentaros que habrá dos roles principales responsables. Los responsables de despliegue serán todos aquellos que adquieran una licencia o sistema de IA y lo pongan en práctica. Y los proveedores, ¿vale? Los fabricantes, los desarrolladores de estos sistemas. Nos aplica a administraciones públicas, sector privado, a los operadores, y quería aprovechar la oportunidad que teníamos con esta charla para hacer una pequeña difusión, ¿no? del marco, del framework jurídico, ¿no? Que nos afecta. Entonces, bueno, no sé si tenemos alguna... Vale. Bueno. Me preguntan para ti, Almudena, si tenéis alguna técnica de detección del fraude. En la técnica de detección del fraude, ¿tenéis algún caso de uso de colaboración con alguna empresa del sector? Pues particularmente UNIR, ¿no? No, particularmente UNIR no, pero vamos, sí que yo creo que es una oportunidad de colaboración, una línea de investigación bastante potente. Vale. Y nos hacen otra pregunta relacionada con el scoring como uso prohibido en el reglamento de inteligencia artificial. Yo creo que si volvemos a la imagen anterior a lo mejor se puede responder, ¿no? ¿Qué ocurre con la trazabilidad de la decisión si esto es una caja negra de IA? Claro, o sea, algo que no he comentado, pero que también es fundamental, es añadir la explicabilidad en los sistemas de IA. Es algo en lo que ya se está trabajando. Es una necesidad el explicar de dónde vienen las decisiones. Eso es más o menos fácil en función de la complejidad del sistema, ¿no? Cuando se utilizan técnicas de IA, pues más, voy a llamarlas clásicas, están más centradas en la estadística, en la matemática, el álgebra o la geometría, pues es más sencillo sacar esa explicabilidad y decir, pues a este jugador se le ha clasificado como peligroso, como decía José Antonio, impulsivo, por esto y por esto, ¿no? Eso es fácil de entender. Si se utilizan sistemas, pues, de IA más complejos, más avanzados, donde los cálculos son, pues, más complejos, la trazabilidad de las decisiones se pierde un poco, pero sí que también es una línea de investigación en la que se está trabajando, ¿no? Porque se ve que para ganar confianza en la IA es fundamental la explicabilidad y la trazabilidad. Perfecto, pues bueno, creo que con esto damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos.